de Cultura para la Ventana de Coahuila. Y ahora pues me acompaña mi queridísimo amigo, periodista cultural, escritor y amante de los zombies, Cristian García. Cristian, muchas gracias por acompañarme. Hola, gracias Silvia por invitarme. Y bueno, quiero, antes de entrar en este tema de los zombies y los no muertos, que es de lo que vamos a platicar en esta cápsula, les quiero decir que la canción con la que estamos comenzando es All My Friends Are Dead de Turbo Negro, que es una rola que sugirió Cristian y que bueno, precisamente viene a ponernos como en este contexto de los zombies, los muertos vivientes y estas criaturas humanas, pervertidas, que han estado en el imaginario literario y pues fílmico, y sobre todo de los últimos tiempos, ¿no? Aunque el zombie, digamos que ya se manejaba en las leyendas escandinavas, que hay ahí unos, se puede encontrar en la tradición folclórica, también en Europa Central, con esta Baba Yaga, que es este personaje como bruja que iba entre el mundo de los vivos y los muertos. Digamos que cuando más bien se empieza allá a ponerse como una historia en forma es pues en el siglo XIX, ¿no? Con todo este asunto del romanticismo que empieza pues a explorar como estas vetas misteriosas, fantásticas y medio oscuras, góticas. Y bueno, yo quisiera hablar un poco de Edgar Allan Poe, que él es como uno de los precursores del género, y es curioso porque Edgar Allan Poe es además precursor de muchos géneros, ¿verdad? Sí, o sea, lo mismo es lo negro, que estas historias como de terror. Yo quisiera mencionar, por supuesto, las más conocidas, que es La caída de la casa de Usher, que es de 1839, y también El extraño caso del señor Valdemar, de 1845, que ambos se publicaron primero como revistas. Y El extraño caso del señor Valdemar, me parece que nos acerca mucho más a la idea del zombie, y aparte como la idea del ser humano interviniendo para que exista una criatura que despierte de la muerte, ¿no? Porque aquí es que con este rollo como medio de ciencia, están hipnotizando a alguien que acaba de morir de tuberculosis y para que platique qué se siente estar en el más allá. De hecho, cuando se publicó hubo gente que pensó que era real, ¿no? Sí, que era como un reportaje. Sí, un reportaje o algo periodístico, ¿no? Porque estaba muy en boga en ese tiempo la hipnosis, la cuestión de los mediums y tratar de hablar con los muertos, ¿no? Entonces, bueno, me parece, de hecho aquí tengo una edición muy bonita que está aparte en el original. Es preciosa. Sí, está súper bonita. Y bueno, si vamos a seguir hablando de los seres humanos interviniendo con los muertos, pues hay que hablar de un clásico que es Frankenstein, ¿no, Chris? Por supuesto. Creo que además es como que el primer zombie netamente hecho, ¿no? Porque a fin de cuentas es un humano reconstruido a partir de otros, pero que vuelve a la vida. Entonces yo creo que ahí es donde se muestra el germen de lo que podría ser el zombie. Pero ahorita que mencionas, por ejemplo, las leyendas escandinavas y todo eso, creo que hay otro ser que también se puede considerar un zombie o el precursor del zombie, que es el ghoul, ¿no? Que también en la Edad Media, y que además autores como Lovecraft también lo trataron en su obra, y que también, o más bien, es un ser humano pervertido que logra evadir a la muerte, más que regresar de ella, logra evadirlo, pero sigue alimentándose de la carne humana para seguir manteniendo esa esencia de inmortalidad. Entonces, creo que hablar de, por ejemplo, estos monstruos ya nos remite un poquito a una de las ideas que logra, o más bien una de las necesidades que más tenemos los seres humanos en cuanto a evadir la muerte, ¿no? O sea, creo que el germen inicial del zombie era precisamente la necesidad de ser inmortal, pero también hasta qué punto la inmortalidad es buena para nosotros, ¿no? O sea, cómo podemos seguir sobreviviendo sin evitar que el tiempo pase en nosotros. Entonces creo que ahí es donde resulta interesante, y que ya tiempo después se pierde un poquito quizás esta emoción, pero es lo que nos incita a imaginar pues cómo viviríamos. Y creo que también eso, Borges ya es un escritor muy distinto y que trata distintas cosas, pero creo que también es la misma idea que mueve, por ejemplo, el inmortal, ¿no? O sea, esta idea de seguir vivo, de seguir eternamente vivo,
pero hasta qué punto es bueno para nosotros. Creo que esa es la idea principal y también la idea de Frankenstein en cuanto a qué es lo que te hace humano. La idea O sea, filosófica, ¿no? De que también, qué significa, ahora que lo planteas con Borges, qué significa vencer a la muerte y qué significa estar en medio de los seres humanos, sí. ¿no? Tanto ahí. Y, por ejemplo, ahorita voy a ahondar un poquito más en eso, pero ese también es un tema que se trata en una novela que se llama La Mandrágora. Es una novela de 1911, escrita por Hemingway. Pero este hecho de regresar de la vida y plantear o sea, el núcleo de nuestra humanidad a partir de las emociones, que a final de cuentas también es algo que se encuentra dentro del monstruo de Frankenstein y que es el que le da toda esta fuerza narrativa a la novela, ¿no? Y que, o sea, podemos comprender que es un monstruo, pero a final de cuentas es con el que más empatizamos con él en vez de empatizar con Frankenstein, que es un ser humano como nosotros. Y creo que también es algo que sucede mucho en las novelas de zombies o en los libros de zombies, que a final de cuentas terminamos empatizando más con los monstruos y no porque creamos que somos como ellos, sino porque queremos alejarnos de las cosas malas que nos relatan, o más bien las cosas malas que demuestran las personas al estar rodeado de todas estas, ¿no? Porque creo que en general el relato de zombies se desenvuelve en mostrar lo peor o la peor parte que sacamos nosotros. Sí, algo también que mencionas, Chris, que se me hace muy interesante es como esta idea de como del zombie o este muerto que regresa, que tiene que ver con la violencia y es algo que vemos en Frankenstein precisamente también, que después de esta incomprensión de esta criatura a la que conocemos por el nombre de su creador, porque pues, no tiene nombre el ente, después se vuelve violento y eso hace que todo mundo le tenga miedo, pero esa violencia viene de un sitio, ¿no? Porque Frankenstein es como este proto-zombie, pero tiene conciencia. Sí, claro. Y también es otro punto interesante el que mencionas, de que nos refiramos a Frankenstein con el nombre de su creador, que también es otra de las cosas que existe en el imaginario del zombie, que es la pérdida de la identidad, ¿no? O sea, eres un humano, sí, pero después de muerto, ¿quién eres? O sea, pierdes toda esta conciencia, vuelves a lo más primitivo, y eso creo que también es otra de las cosas que resuena constantemente en nosotros, porque creo que la gran batalla, bueno, para mí, la gran batalla de la humanidad es precisamente este aspecto de dejar de ser primitivo, pero sin perder lo que eres. Porque al final de cuentas somos animales, pero a la vez somos seres conscientes. Entonces creo que es una batalla constantemente, y cuando pierdes tu identidad, cuando pierdes lo que eres, es cuando te transformas en el monstruo, ¿no? Y eso es lo que creo que lleva a que el zombie sea un monstruo tan relevante actualmente. Bueno, algo que me llama mucho la atención de esta como influencia de Frankenstein y esta influencia también de Edgar Allan Poe es uno de los autores que Chris ya mencionó, que es Lovecraft, que él tiene una historia que se llama, a ver, no quiero perder el título bien, que es Herbert West Reanimador, que es una historia en entrega, se publicó entre 1921 y 1922 y que de hecho cada entrega es autónoma y lo va diciendo, ¿no? El narrador, ¿no? Que el narrador resulta que es como el amigo, compañero de Herbert West, que es un científico que está buscando traer a los muertos, ¿no? Que tomen conciencia. Y lo que me parece muy interesante del relato es que lo que se enfrenta como a dos problemas. O sea, el primero es que no hay cadáveres suficientemente frescos. Porque estamos hablando de un relato ambientado a principios del siglo XX, rozando, de hecho, la Primera Guerra Mundial. Hay un par de escenas ambientadas en la Primera Guerra Mundial, y entonces, bueno, este científico y médico lo que trata es, bueno, ¿cómo le hago para encontrar un cadáver que me funcione? Porque su teoría es que entre más fresco el cadáver, más nivel de conciencia va a tener. Si no está fresco, entonces va a ser como este ser violento, que además aparece este asunto de un ser come carne, o sea, de que estos cuerpos que él trae, o sea, que él va reviviendo porque va experimentando y sus experimentos a veces se le escapan, a veces sí logra matarlos, otra vez, a veces no y se le escapan, y entonces cuando se escapan, son seres violentos
que empiezan a comerse niños o a atacar personas. De hecho, hay uno de los que revive, se me hace muy interesante de esto que mencionas, Cris, de la recuperación de la conciencia. Es un médico muy respetado en la comunidad, es un pueblo ficticio en Estados Unidos y entonces este científico que es súper respetado, pues se muere y Herbert West lo usa para sus experimentos y luego regresa este médico pues ya todo zombificado y empieza a atacar y todos, ay, se parece al que se murió, sin saber que lo es, y finalmente lo recluyen en un manicomio durante 16 años a como no muerto, ¿no? Y luego, bueno, hay como una venganza de los zombies, no les voy a decir más, porque pues, para que lean el relato, ¿no? Que también tiene como ese punto de como un poco moralista, que también aparece en Frankenstein, que si tú tratas y que también es una constante en los relatos de zombies, ¿no? Si tú tratas de crear o de oponerte a la naturaleza, o sea, de crear un ser, o sea, no muerto, o sea, traerlo a la vida, oponerte a la naturaleza, vas a pagar un precio, ¿no? Y entonces eso lo vemos en Frankenstein, con el pobre de Victor Frankenstein, y también lo vemos con Herbert West sucumbiendo ante las criaturas que él hizo, ¿no? Y bueno, estábamos platicando antes, Cris, de la mandrágora, que es también otro antecedente zombie. Entonces, antes de avanzar, pues quisiera que nos hablaras un poco más de qué va este libro. También me gustaría agregar sobre Herbert West, que es uno de los relatos más cómicos de Lovecraft, ¿no? Creo que a Lovecraft se le asocia rápidamente a dos vertientes, que es el terror cósmico y digamos, los ciclos oníricos influenciados por Lord Dunsany. Pero cuando uno se sumerge en la literatura de Lovecraft, encuentra estos relatos extraños de humor negro, muy cómicos, muy extraños. Y es muy padre, o sea, digo, no creo que sea su mejor obra, Herbert, pero es muy divertida, entonces creo que deben de leer. Sí. Por otra parte, sobre la mandrágora, es una novela gótica. Creo que no es tanto como el tema, digamos, del zombie, de regresar de la muerte, porque lo que trata la mandrágora es que utiliza el mito de la mandrágora, que es una planta con forma de humano, que supuestamente crece después de que los ahorcados derraman su semen al morir. Entonces, lo que hace la novela es que toma esta historia, el personaje, bueno, uno de los personajes, insemina a una prostituta con el semen de un recién ahorcado, y a partir de ahí nace una niña, que se llama mandrágora en la traducción, y lo que resulta es un ser que, si bien, o sea, no regresó a la muerte, no tiene sentimientos. O sea, entonces creo que la reflexión más cercana a lo que se podría hacer del zombie es precisamente qué es lo que nos hace humanos, ¿no? O sea, si perdemos nuestras emociones, estamos muertos en vida, somos no muertos, literalmente, pero no somos nadie, o sea, somos un individuo dentro de una sociedad en la que no nos podemos desarrollar. Entonces, somos seres que no existen, somos seres que están muertos, pero a la vez están vivos. Creo que ese era más que nada lo que quería hacer. Y me resultó muy interesante cuando la leí, que tiene una edición súper bonita en Valdemar, de hecho, que no la he comprado, pero es preciosa. Entonces, creo que ahí es donde uno podría comenzar a hacer estas conexiones que se prestan para hacer estas interrelaciones entre la literatura, sobre qué es lo que se convierte en el germen principal de un monstruo. Y digo, la novela se vuelve una cosa muy oscura conforme uno va avanzando la lectura. Y, o sea, es una novela de ciencia ficción gótica, muy opresiva en cierto sentido, pero que sí llega a este punto de hacerte reflexionar sobre qué es lo que se puede considerar vivo, qué es lo que se puede considerar muerto, ¿no? A raíz de eso. Entonces creo que esa es una vertiente muy interesante para explorar dentro del zombie actual. No, y además, algo que también ha mencionado Cris, que me parece muy interesante, es como esta doble cara que hemos visto un poco en los zombies, que es como este lado oscuro, incluso filosófico, y por otro lado también en la cuestión del humor, que eso también aparece mucho en los relatos de zombies, como que es posible encontrar las dos vertientes. Y como sobre este lado humorístico, yo quisiera mencionar como curiosidad un cuento de Maupassant. Miren, les quiero presumir este libro de Maupassant en francés, el original. Que, bueno, se llama La Muerta, que es de 1887, digamos que todavía estamos hablando como del 19.
y que trata justamente de un tipo que está muy triste porque su amada se murió y va al cementerio a buscarla, pues a buscarla, digamos, en sentido metafórico, porque va a su tumba, pero se le hace de noche y se queda y se da cuenta que los muertos empiezan a salir de sus tumbas y que empiezan a borrar lo que está escrito en la lápida, como poniendo la verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, en una lápida decía, este hombre, buen padre, esposo atento, etcétera, y entonces el muerto regresa y lo borra y dice, no, pues este hombre fue un borracho, se engañaba a su esposa, nunca le hizo caso a sus hijos, ¿no? Y cuando este protagonista va a la tumba de su amada para ver qué puso ella, ¿no? Qué borró, porque digamos que en la lápida decía, esta mujer fue fue amada, como que murió en paz, la joven murió de neumonía. Y entonces lo que aparece es de que esta mujer pescó una pulmonía en un día lluvioso cuando fue a engañar a su amado. Entonces también es como esta parte graciosa que tiene como la cuestión de los zombies y que eso pues, ya lo vemos más desarrollado en el siglo XX, ¿no, Chris? Con libros que incluso ya se hacen sagas de zombies y yo quisiera que ya me hablaras como algo pues mucho más moderno y de historias, de novelas y que luego están relacionadas con películas, ¿no? Sí, claro. También me gustaría hacer una acotación sobre estos cuentos raros que mezclan el humor negro y el terror y hablar un poquito de La pata de mono de W. Jacobson, ¿no? Que es uno de los grandes cuentos y que trata un poquito por arriba indirectamente el tema del zombie o del regreso de la muerte. Por otra parte, regresando al tema creo que el gran libro, por ejemplo, actualmente sobre la literatura zombies es Guerra Mundial Z, que bien, si vimos la adaptación y no le hace mucha justicia, o sea, es un gran libro porque parte del supuesto de qué sucedería si pudiera ser real un caso zombie, ¿no? Que por otra parte, por ejemplo, países como Estados Unidos sí tienen planes de contingencia por si eso llegara a suceder, que es algo sumamente extraño, pero que existe. Y ese es como que el inicio de lo que Max Brooks escribió en estos dos libros, que es Guerra Mundial Z y Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie, ¿no? El primero es el segundo es un manual. El primero es una serie de entrevistas que parten de, pues eso, entrevistas hacia, no sé, dirigentes del gobierno, hacia líderes militares, todo esto, que va sucediendo en un contexto que poco a poco se va construyendo, ¿no? De entrada, Max Brooks, creo que la entrada es una gran forma de cómo abordar el tema del zombie, porque si bien los llama zombies, él no se siente tan cómodo con esa definición. O sea, lo llama la plaga, ¿qué más? La peste de los muertos vivos y bla, bla, bla. Entonces, creo que lo interesante es que el zombie ha evolucionado tanto conforme a los contextos sociales que Max Brooks lo vio y dijo, güey, o sea, no podemos atenernos al zombie como tal, ¿no? O sea, no podemos atenernos al zombie que ya nos había vendido Romero, sus películas, que es como que el creador de la definición actual, y se acerca mucho más al tema del infectado, ¿no? Por ejemplo, en 28 días, que creo que es algo que está muy cercano y además en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Que es algo súper opresivo y que sí nos hace pensar que quizá un virus sí nos haga llegar a este hecho como de, pues, apelar a lo más primitivo de nosotros, ¿no? Bueno, aprovechando que Chris está mencionando esto, yo quiero hablar un poquito de Soy Leyenda, de Richard Matheson, un libro que salió en 1954, o sea, estamos hablando de la mitad del siglo XX, y justo pasa esto que dice Chris, que es de que no hay término zombie, de hecho, sino hay término infectado, más bien estas criaturas se parecen más como a una especie de vampiro, ¿no? Como vampíricos, y de hecho hay como dos tipos de criaturas, las infectadas vivas y los muertos que fueron infectados y pues que regresan, ¿no? Y a mí lo que me parece muy interesante es también como digamos, universo que creó Matheson evolucionó después en formas distintas, porque la película es muy distinta a la novela, ¿no? Y bueno, la novela sirvió como para muchas películas. De hecho, Matheson también fue guionista y también pues alguna vez participó en algunas adaptaciones, y además, bueno,
Bueno, me refiero a la película más reciente, que es la de 2007 de Will Smith, ¿no? Que es una película que tiene muy buen ritmo, pero está bastante como Es bastante libre. bastante libre, ¿no? Respecto a la novela, porque pero sí también está el asunto de la pandemia, que es algo que también menciona Chris, que es que estos seres surgen por una pandemia creada por una bacteria, un agente infeccioso que escapa de control y entonces sume al mundo como en un caos, ¿no? Como en un doble caos. Y entonces tenemos al protagonista pues tratando de pertenecer, ¿no? Y también algo que me parece muy interesante que plantea es cómo sería una sociedad predominantemente de infectados, porque estos infectados, o sea, en realidad son seres conscientes, eso también es muy interesante, y cómo los seres humanos, digamos que normales, pues estamos fuera de esta civilización, ¿no? Que es algo que también plantea Soy Leyenda, y que el asunto de la pandemia, del holocausto mundial, de un mundo arrasado, es algo que aparece en muchas otras de las... O sea, es como una constante también, ¿no? Del tema zombie. Claro. Me gustaría decir también algo ahí, precisamente sobre creo que el zombie, por decirlo de alguna manera, más bien el monstruo de Richard Mason, creo que es el antecedente directo del zombie actual, precisamente por este aspecto de la infección. Porque además, si vemos, por ejemplo, la evolución del zombie como tal, el zombie de Romero, el que se creó en las películas de La Noche de los Muertos Vivientes, es, digo, es sumamente brutal y todo esto, pero creo que a partir de la década de los 90 es cuando surge una revolución y cambia, digamos, si bien sigue siendo igual de violento, ahora es como mucho más etéreo a raíz digamos, seguir comenzando con la idea de que hay un virus, ¿no? O sea, es algo que se puede expandir incluso por el aire y eso lo vuelve mucho menos directo, igual de violento, pero menos directo que seguir infectándote a través de la mordida, ¿no? Y creo que es algo muy, muy interesante porque, digo, siempre ha sido como que la metáfora de nuestra sociedad, que, digamos, a partir de los 70 ha sido este hecho de seguir consumiendo y actualmente digamos, tenemos por medio del Internet una idea de que nuestras ideas, por más rabiosas que sean, se pueden expandir, ¿no? Rápidamente, y creo que eso también está interesante como a partir de la mirada del zombie como metáfora. Por otra parte, me gusta mucho la idea que mencionaste sobre cómo funciona una sociedad en la que los habitantes son principalmente estas criaturas y no los seres humanos. Bueno, Romero también se nos adelantó en ese aspecto. Y, por ejemplo, hizo una película que se llama La Tierra de los Muertos, en el que ya los zombies también comienzan a cobrar vida, más bien conciencia, y comienzan a crear su. Pero hay un cuento, por ejemplo, de Luis Jorge Bone, un escritor de Monclova, que habla sobre los zombies, pero como si fueran una especie en peligro de extinción, ¿sabes? Ese cuento aparece en Cavernas, se llama el libro, buenísimo. Y más bien son como 4 puntos de vista que parten desde el punto de vista científico, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista social y desde el militar. Entonces hay como que una concatenación de ideas bastante diversas sobre el zombie y que vuelve bastante actual el tema de, o sea, cómo nos vemos a nosotros mismos, o más bien cómo vemos a los que son distintos a nosotros, ¿no? Que creo que también es algo así como que súper relevante en ese hecho. Bueno, ya que abriste la puerta a los autores mexicanos que tienen temas de zombies, bueno, también Julián Herbert también tiene un cuento de zombies ambientado en la Ciudad de México, ¿no? Y hay también como otra cuestión puesta ahí en el asunto de los zombies, que es como el punto de vista de la narración, ¿no? Porque generalmente el punto de vista que conocemos pues es de los pobres seres humanos que estamos huyendo de los zombies, ¿no? Es lo que nos presenta la mayoría, como digamos, de las historias, pero también está este otro lado que también Chris ha mencionado, que es cuando se recupera, digamos, que tienen conciencia estas criaturas, y entonces narrar la historia desde el punto de vista de la criatura, ¿no? Que sería regresar a Frankenstein también, ¿no? Y bueno, yo quisiera que sigamos platicando, Chris, de otros autores que tienen que ver más con esta cuestión, digamos, en español, sobre estas criaturas. Pero, por ejemplo, creo que hay una trilogía también muy buena que leí hace unos años. Es española, el autor se llama Carlos Sisi. Creo que la trilogía se llama Días de Cadáveres, creo.
Y el hecho es que, o sea, también es ese sentido de también cómo se cambian las narrativas a lo largo de las ciudades, de cómo se desarrollan, porque es muy distinto leer una historia ambientada, por ejemplo, en Estados Unidos, en el que tenemos esta idea de que los gringos pues, van a salvar de todo y que son como que los héroes, a leer, por ejemplo, una historia inventada en España. Y hay otra también que es una narrativa muy rara, a partir de cómo vivimos, por ejemplo, en una ciudad como México, ¿no? O sea, en el que también, digo, nuevamente regresando a la metáfora principal del zombie como el aspecto consumista de la sociedad, creo que en una sociedad como la que vivimos en México es muy rara porque la mayoría de las personas que vivimos en México somos pobres, más bien de clase media o clase media baja, estamos como que viendo todas estas cosas que de una u otra manera, pues, digo, no, nos afectan, pero es como, güey, o sea, tengo que salir a trabajar, ¿no? Claro. O sea, entonces, si estás en un apocalipsis zombie y dices, güey, pues tengo que mantener a mi familia, o sea, ¿qué hago? No, Claro, no nadie tiene ¿no? un almacén lleno de comida, ¿no? En este país es muy difícil, ¿no? Muchas personas, o sea, se vive al día, ¿no? En México. Y bueno, a la hora que dices esto, Cris, yo también les quiero decir, amigos, que Cris, como les mencioné al principio, es escritor y está trabajando en una serie de cuentos que tienen que ver con los zombies y varios de ellos, los que yo conozco, están ambientados en Saltillo. De hecho, hay uno que es particularmente mi favorito, que está ambientado en la zona centro de Saltillo, que es como la zona libre de zombies, y aparece en nuestra taberna consentida, el Cerdo de Babel. Además, entonces yo quisiera que me platicaras para ti cómo ha sido el proceso de crear tu obra a partir de estas, pues de todo esto que hemos estado platicando, ¿no? De estas criaturas, de lo complejo que puede ser el tema y también de lo expandido que está ahorita, como digamos, la cultura zombie. Digo, el proyecto nació a partir de una lectura de ciertos relatos, entre los que estaba el de Julián, pero creo que lo que más me interesó, digamos, a mí como autor para abordar el tema, es que siempre he creído que Saltillo, o sea, quiero a mi ciudad y todo, pero siempre he creído que en cierto sentido también es como una ciudad cadáver, ¿no? O sea, en cierto sentido es un zombie que sigue vivo, en el que tenemos, no sé, problemas de hace 50 años actualmente, ¿no? O sea, hace poco platicaba con Jerónimo Valdés, uno de los propietarios de Cerdo, soy yo, tiene un buen amigo, y dice, güey, es que, o sea, Saltillo se puede expandir, pero va a seguir teniendo problemas, por ejemplo, de viabilidad, en agua y todo este rollo. Dice, entonces, en cierto sentido es como si estuviera muerto, ¿no? O sea, y eso es lo que prácticamente me interesó como que relatar en el libro, que es cómo una ciudad, un lugar zombificado en cierto sentido, agonizante por otro, eh, impacta en sus habitantes, ¿no? Que a la vez tienen que estar pues siguiendo su propia vida, saliendo, haciendo lo posible por no morirse, y que por ejemplo, en cierto sentido, y hablando de la pandemia actual y la situación de encierro que vivimos en confinamiento, creo que también es algo muy interesante porque sí nos pone enfrente de la idea de, ok, si no salgo y si dejo de hacer mi rutina, o sea, también qué es lo que estoy disfrutando, ¿no? O sea, cuáles son mis motivos para seguir vivo. Y creo que muchos de los cuentos que suceden en el libro son de personas que están hartas de estar encerradas por el miedo hacia el virus y salen porque tienen que salir, porque tienen que hacer sus cosas, pero también porque quieren disfrutar de su libertad, ¿no? De hacer las cosas bien. No estoy diciendo que salgan, cuídense. Nada, estoy diciendo que En el terreno de la ficción, se ¿no? puede hacer Tenemos eso. que alguien tiene una cita, ¿no? Es en un mundo zombificado. ¿Cómo le haces para tener una cita en un mundo zombificado? ¿Cómo le haces para ir a un bar en un mundo infectado, ¿no? Claro. En el que tienes que estar encerrado? Y eso, en este momento, se me hace muy interesante en esto que Cris lleva trabajando varios años, ¿no? Entonces, digamos que llegó tu momento, Cris. Yo creo que sí, ya, o sea, cómo cambian las dinámicas sociales, ¿no? A raíz pero ya no de un zombie, sino algo tan básico como una gripe, digamos, ¿no? Que actualmente, o la del 2009, no sé. O sea, cómo cambian esas formas en que te relacionas con el otro, cómo cambian las formas en que te relacionas contigo mismo, ¿no? O sea, qué son las cosas que te hacen ser tú mismo en un cambio de paradigma tan grande como el que estamos viviendo.
Bueno amigos, pues aquí podríamos seguir platicando Cris y yo otras 30 minutos fácilmente, quienes nos conocen lo saben, pero bueno, ya estaremos hablando sobre tal vez sobre más no muertos o más zombies o más pandemias y extinciones y distopías, que son temas que nos gustan mucho a Cris y a mí, en otra cápsula. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta emisión producida por Rafael Izquierdo de Tiempo de Cultura para la Ventana de Coahuila. Nos despedimos. Hasta luego. Gracias, Cris, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Adiós.